Hola, en este momento voy a hacer referencia a la especial situación, especialmente difícil, de las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y que están en territorio español en situación irregular. La Ley de Extranjería, es un texto del año 2000, introduce en el año 2009 el artículo 31 bis. Dice así: las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género tienen garantizados todos los derechos y todas las prestaciones que están contempladas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero esta condición de víctima hay que acreditarla. ¿Cómo se hace? Pues tal condición se acredita con la orden de protección que ha dictado el juez competente. Excepcionalmente puede acreditarse por el informe del Ministerio Fiscal, que considera que hay suficientes indicios razonables de que la demandante es víctima de violencia de género, según está contenido en el artículo 23 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Piénsese en la situación en la que se encuentra esta mujer, en el caso de víctima de violencia en las relaciones de pareja en situación irregular. Hay un informe de Amnistía Internacional del año 2006 que se titula Vivir en las sombras, y es así como normalmente viven las víctimas también de estas conductas. Viven en las sombras, quiere decir que por su condición, por su situación irregular, no se atreven a salir a la luz, porque el salir a la luz supone que es posible, es muy posible, es casi cierto, es casi seguro que sean expulsadas. Si en el momento de la denuncia se advierte la situación irregular, la Ley de Extranjería, en el artículo 57, establece que eso constituye una infracción grave y, por tanto, va a ser merecedora de una sanción. La sanción va a ser la expulsión del territorio español o una pena de multa. Bien, advertida esa situación irregular, la pena puede quedar suspendida, esa infracción puede quedar suspendida hasta que se resuelve el procedimiento penal, según lo dispuesto en el artículo 31 bis 2 de la Ley de Extranjería. Ante esta situación, ante esta difícil situación, ante esta posibilidad de que la víctima de violencia de género, teniendo en cuenta todas las dificultades que para cualquier persona puede suponer el manifestar que su situación es esa, víctima de una conducta delictiva. Bien, pues ante todo este cúmulo de dificultades que para cualquier mujer se le pueden plantear para dar este paso difícil, hay que sumar las dificultades propias de la mujer inmigrante víctima que no tiene la documentación en regla para haber entrado o para permanecer en ese determinado país. Es conveniente, por tanto, efectuar la denuncia y la solicitud de orden de protección o el informe fiscal ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ante el Juzgado de Guardia o ante la Fiscalía de Violencia de Género, porque en el caso de formular la denuncia ante los cuerpos policiales, bien sean nacionales, bien sean autonómicos o bien sean locales, estos por ley se verían obligados, por mandato legal como digo, a iniciar el expediente sancionador en virtud de esta instrucción del año 2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Muchas gracias por su atención.